la educación, el crédito y la vivienda son cada vez más derechos reales de cada uno de los hombres y mujeres que lo habitan. Ese es mi país, esa es la República Dominicana. Bueno, continuamos con el desarrollo de este programa especial con motivo de la presentación ante el Congreso Nacional que acaba de hacer el presidente de la República. Y nos acompaña Chanel Rosa, como acaba de anunciar el señor director, que ha sido designado con un gran desafío en el Sistema Nacional de Salud. Así es. Y a mí me llamó a la atención bastante un pronunciamiento que hiciste, Chanel, de que tu meta principal allí iba dirigida a mejorar los indicadores de la mortalidad materno-infantil. Sí. Lo cual es montarte sobre los hombros un desafío bastante significativo. Sí. Básicamente yo creo que esa meta tiene que ver, bueno, y primero buenas tardes a ustedes y a los amigos que nos ven y nos escuchan. Tiene que ver básicamente con algo que el presidente dijo hoy, una frase importante. Salud no solamente tiene que ver con hospitales nuevos, sino fundamentalmente con indicadores de salud. Y yo creo que es importante, partiendo de una institución como la nuestra, que gestiona 184 establecimientos de salud, que la mortalidad materno-infantil sea uno de los principales indicadores que queremos disminuir a partir de este año y que ya incluso de años anteriores se ha venido produciendo una disminución importante, pero el gran reto de nosotros es que ese indicador responda a un indicador de un país de ingreso medio como el nuestro. Así es. Bueno, también el presidente hablaba sobre las enfermedades catastróficas y se destaca esto como un programa especial. Mire, porque es un motivo de quiebra de familias. Así es. Con mucha frecuencia, claro. Y hablaba de 2.200 millones en este campo, y acompañada de un 50% de reducción de los medicamentos del cáncer. Sí, claro, así es. Miren, dice el Banco Mundial que la segunda causa de empobrecimiento en América Latina son las enfermedades catastróficas después de la pérdida de un empleo. Y efectivamente, como dijo el señor presidente, una enfermedad catastrófica a una familia de clase media, a una familia la puede llevar a la ruina. Igualmente, él señaló que a través del Ministerio de Salud Pública se financiaron el año pasado más de 2.200 millones de pesos en este tipo de enfermedades. A eso hay que agregarle que en SENASA igual se financiaron unos 2.000 millones más para enfermedades catastróficas de personas afiliadas. Estamos hablando de alrededor de más de 4.000 millones de pesos. Eso obviamente se redunda no solamente en un mejor acceso a la salud, a los servicios de salud de la población, sino también en una garantía financiera, porque antes, ¿qué ocurría cuando una persona se le detectaba un tipo de enfermedad? Generalmente la persona se deshacía de sus medios materiales, si tenía, o si iba simplemente a la casa. Por ejemplo, en SENASA más de 26.000 personas reciben tratamientos oncológicos en la actualidad. 26.000. Así es. Y tiene que ver incluso, bueno, un aspecto importante. Yo quisiera rescatar del discurso del presidente el tema de cobertura, que yo creo que es un tema importante. Exacto. Miren, el tema de cobertura de salud. Cuando se inició todo este proceso de seguridad social, nosotros como país éramos el tercer país de América Latina con menos cobertura. Solo Haití y El Salvador nos superábamos solo Haití y El Salvador. Hoy somos el quinto país de América Latina con mayor cobertura. 74% de la población dominicana tiene un seguro de salud. Rescatar que 3.5 millones, como el señor presidente anunció, tiene seguro subsidiado de SENASA, que es subsidiado totalmente por el Estado dominicano. Eso es mucho más que lo que inicialmente se planificó. Igualmente el tema de los policías y los militares, que yo quiero también rescatar el hecho, no solamente que hoy cuentan con un seguro de salud él y sus familiares, sino también el cambio que ha significado para esa parte de la población tener un seguro de salud. Bueno, él lo dijo, 100.000 pesos era que tenían como límite para enfermedades catastróficas, hoy tienen 1 millón de pesos. Tenían limitaciones en la red de cobertura de clínicas y establecimientos de salud que tenían a nivel nacional. Recuérdense que la Policía Nacional tiene un solo hospital. Esa población hoy día, tanto ellos como los militares, pueden ir ahí a más de 8.000 centros de salud y prestadores en sentido general. Ese es un tema también importante. Es un tema fundamental, ha sido también la construcción de los centros de salud, que ya el señor presidente anunció que este año vamos a concluir ese proceso de los 56 centros de salud más 50 centros diagnósticos, incluyendo, señores, la ciudad sanitaria
Luis Aybar, que es como él lo anunció ahí, la ciudad sanitaria más importante del área del Caribe. O sea, yo creo que tenemos realizaciones importantes. Hay aspectos también que a mí me gustaría resaltar. El año pasado más de 150,000 niñas fueron inmunizadas contra el virus del papiloma humano. Claro. Eso es fundamental, pues eso significa que estamos evitando la posibilidad de contraer un cáncer de cervix, uno de los 4 cánceres más importantes del país que más afectan a nuestra población. Es decir, que hay un sinnúmero de medidas, un conjunto de medidas que se han tomado en el sector salud y en el ámbito de seguridad social, que lógicamente contribuyen a elevar mucho más la calidad de la oferta y del acceso y la cobertura de la población dominicana. Chanel, sí. Mira, el presidente, pues, en síntesis, sí, pues, planteó, entre otras cosas, que en junio de este año iniciará el Centro de Atención Psicosocial y Desarrollo Humano. Sí. ¿Cuál es la cobertura real de esto? Porque mucha gente dice, pero es que ni las medicinas ni claro, la cobertura de medicina me da para tal claro, tipo de... Claro. Mira, ese anuncio del presidente también tiene que ver con un cambio que ha habido en el sector salud. Ustedes recuerdan que antes nosotros teníamos el famoso manicomio 28, claro, que es un estilo desfasado en el tema de la salud mental. Han sido construidos en nuestros principales hospitales del país, en la red, en sentido general, los llamados centros de salud mental, que sustituyen esa vieja corriente de la psiquiatría, que eran los manicomios, con la cuales la rehabilitación era muy poco probable. Hoy tenemos centros de biosocial, que es donde integran a la persona que padece este tipo de enfermedades, son integradas como parte del mismo. Entonces, esa medida que anunció el presidente se inscribe dentro de esa política que lidera el Ministerio de Salud Pública, de un nuevo enfoque en lo que tiene que ver con la salud mental. Y yo creo que es un tema importantísimo, un tema clave, fundamental, porque la presión con la cual cada día desarrollamos nuestras vidas cotidianas incide mucho en el desarrollo de este tipo de enfermedades. Chanel, tú, y ya no solo a propósito del discurso presidencial, pero que contiene esto, tú te hiciste eco recientemente del tema de la gente que lo bailotean o lo tiran de un sitio para otro, y hay un caso de un comunicador que ha sido muy patético. De Puerto Plata. De Puerto Plata, y una pena el fallecimiento de este señor. ¿Cuál es en términos reales el reto que tú tienes en esa materia? No solamente se produce, por ejemplo, ese caso se produjo inicialmente en hospitales, en clínica privada, y tiene que ver mucho con medidas que toman algunas clínicas y que obviamente tiene el Ministerio de Salud Pública que regular, con mucho mayor énfasis, de vincular la atención de urgencia, en que muchas veces la vida está en peligro, vincularla con el financiamiento. Es decir, si tú no tienes dinero, te envío, no te recibo, o lo que sea. Hay una investigación en curso sobre ese caso, que está haciendo la CISARRI el Ministerio. Vamos a esperar los resultados de la misma. Pero independientemente de este caso, es una situación que se da tanto en centros privados como en centros públicos. En centros públicos, yo tengo una reunión con los directores de hospitales, que todavía no me he podido reunir con ellos, porque apenas tengo 4 días en el cargo, un poco para tratar estos temas que son importantes para la población, porque yo creo, y el presidente ha hecho énfasis, hospitales públicos que se construyen con recursos de todos, deben también darle servicio y garantizarle la atención de urgencia o de emergencia a toda la población. Entonces ese es un tema fundamental. Hay que ver las razones por las que se producen estos rebotes, como se les llaman, en muchos casos. A veces no son decisiones ni siquiera del director, porque el director en la madrugada no está en el hospital, sino que alguien en emergencia en ese momento toma la decisión. Entonces yo creo que eso hay que protocolizarlo. Yo creo mucho en eso. Yo creo que en el sector salud no hace falta establecer normas y consecuencias. Yo soy un abanderado de este tipo de cosas. Normatizar, que todo el mundo estemos claros en cuál es nuestro marco de acción, pero también haya un castigo o un premio en el momento que se violenta esa norma. O sea, que la gente, más de 60,000 trabajadores que estamos en el sector salud, tenemos que tener un régimen de consecuencias para todos, Chanel Rosa Chupán, sí, señor, digamos, hasta hace 3, 4 días, director del Seguro Nacional de Salud, el SENAS,
y ahora del Servicio Nacional de Salud. Así. ¿El sistema o El Servicio Nacional de Salud. Tengo la impresión, Chanel, de que el presidente ha sido modesto al enjuiciar al sector salud en su rendición de cuentas. Sí. Ha sido modesto, a mí me parece. Pero bueno, ya tú me dirás qué te parece a ti. Yo tengo algunos elementos para enjuiciar ya este sector, esta área tan importante de la vida del pueblo dominicano y de cualquier pueblo del mundo. Así es. Tengo algunos elementos que me gustaría pues oír tu intervención sobre esto. Por ejemplo, sabemos que hoy la República Dominicana, y tú lo mencionabas ahorita, está entre los países con mayor cobertura de seguridad en social. América Latina. Así es. De estar entre los países de menor cobertura, tercer país de menor cobertura, solamente por arriba, como tú lo has dicho, de Salvador y de Haití. Sí. Ha pasado así es, a ser uno de los de mayor cobertura en América Latina. Lo cual es un logro de protección social importantísimo. Exacto. Pues estamos hablando de protección social, protección de salud y protección financiera. Estamos hablando de que en poco tiempo, relativamente hablando, muy poco tiempo, se ha provocado una verdadera revolución en ese sector. En 5 años el presidente de la República ha hecho un aporte precisamente a esa cobertura, un aporte importantísimo, que creo que no se mencionó en la rendición de cuentas. Bueno, pero que él básicamente habló del 2017, que ha sido que constitucionalmente la rendición de cuentas que le correspondía, pero yo creo que como tú bien señalas, hay aspectos todavía que hay que resaltar. El año pasado no hubo en este país los escándalos tradicionalmente que se producían con las enfermedades transmisibles. O sea, los casos de dengue no hubo casos masivos de dengue. No obstante, señores, que tuvimos todo el año sometido a cambios importantes en el clima. O sea, y eso yo creo que es un logro importantísimo. Quiero resaltar también, no sé si ustedes me lo permiten, algunos planes también que el presidente anunció en el día de hoy, y que son interesantísimos para el tema de la diáspora. Anunció 2 tipos de seguros que serán financiados a través de SENASA. Uno para aquellos dominicanos y dominicanas que visiten nuestro país de vacaciones y que pueden tener una preocupación. Y esa propuesta que el presidente ha hecho se basa fundamentalmente en, luego de escuchar cuáles son las principales preocupaciones que tienen los miembros de la diáspora. Y uno de esos temas era que cuando venían a nuestro país no tenían seguro de salud. Pues se le va a dar opción a esas personas que vienen temporalmente al país de que puedan obtener un seguro de salud y así estén cubiertas emergencias, accidentes de tránsito, ese tipo de eventualidades. Pero hay otro tipo de seguro también para la diáspora, son aquellos que vienen ya de manera definitiva y que puedan adquirir un seguro por el resto del tiempo que van a vivir en otro país. Yo creo que eso también va a mejorar muchísimo la protección social de un grupo con la cual nosotros siempre tenemos una deuda, que son los dominicanos y las dominicanas que viven en el exterior y que año tras año envían millones de dinero en dólares o euros a nuestro país, y reitero, con lo cual tenemos una deuda. Ese es un tema importante. El otro anuncio que el presidente ha hecho es la creación de un seguro, no más que un seguro, un programa para personas mayores de 70 años. Estamos hablando de más de 300.000 personas, en las cuales van a tener atención geriátrica, atención en el hogar, una línea abierta 24/7, en la cual los familiares van a poder llamar en caso de una urgencia, traslado a un centro de salud de su vivienda, y como él lo dijo, se va a iniciar en los municipios y localidades de mayor vulnerabilidad social. Yo creo que esos son temas importantísimos que vienen a unificar lo que es ya un sistema de protección social a través de la seguridad social. ¿Por qué no ha habido consolida mucho más el sistema de protección social? Una mención, por ejemplo, al acceso de la gente a los medicamentos esenciales? Sí, por ejemplo, ese es un tema importante, el PROMESE, que es un tema importante. Claro, y que para mí ahora uno de los problemas es claro, que la gente haga conciencia de que tiene en PROMESE a un gran proveedor de medicamentos. Me gustaría oír tu opinión. Ese es un tema también importantísimo. Yo creo que contribuye con el tema de salud, un tema importante, clave, fundamental. Este año PROMESE creo que son
alrededor de 30 o 40 nuevas farmacias en todo el país, farmacias del pueblo, o sea que el acceso va a estar mucho más cercano. Y hay un tema importante, se va a iniciar un proyecto este año, mediante el cual los afiliados REMI subsidiados van a poder ir a la farmacia de Promese, retirar con su carnet los medicamentos, en aquellos casos, estamos hablando de afiliados con hipertensión y diabetes, retirar sus medicamentos sin ningún costo. Esos medicamentos serán facturados a Senasa y Senasa le pagará a Promese. O sea que eso también, estamos hablando de más de 900.000 personas se han favorecido con este proyecto. Es decir, yo creo que hay un tema, mira, a veces nosotros en salud nos enfocamos mucho en el tema hospitalario, porque es un tema mediático, es un tema que la gente lo ve, lo asimila mucho a un sistema sanitario. Un sistema sanitario es mucho más que un hospital, es mucho más que los servicios que se brindan en el mismo. Y todo este conjunto de medidas que estamos hablando se corresponden con esa visión y expresada por el presidente de la República. No solamente es importante tener hospitales que ofrecen servicios de calidad, sino también cómo nosotros podemos cambiar indicadores de acceso, de cobertura y de mejor calidad de la población dominicana. Permíteme, porque está en la misma línea. No sé si fue el año pasado o el antepasado que se planteó el proyecto de que una serie de centros iban a estar interconectados vía el internet, y todo lo que era imaginología e incluso diagnóstico a nivel de consulta internacional iba a ese programa. Mira, lo que pasa es que yo creo que nosotros tenemos que resolver muchas cosas básicas y dar respuesta a muchos aspectos básicos todavía en el sector salud. No es que, yo creo que hay que ir a hacerlo en paralelo, y de hecho lo que el presidente ha anunciado de la conclusión este año de los 50 centros diagnósticos van en esa línea, porque el centro diagnóstico lo que le da oportunidad también a la persona de complementar la atención en el hospital o en el primer nivel de atención, fundamentalmente. Entonces, eso es básico, eso es fundamental. Yo creo que nosotros, reitero, hay muchas cosas todavía lamentables que tenemos que seguir superando y lo vamos a hacer. Yo tengo toda mi esperanza en que este año va a ser uno de los mejores años del sector salud en República Dominicana. Una última inquietud ahí, y más que nada, Ramón, que dirige una institución donde hay gente ya que pasa a retiro, a pensión, pues sabe que hay una incertidumbre con respecto a los empleados públicos en ese sentido, que de repente pues pasan al régimen de pensión, pero quedan fuera de lo que usted dirigía. ¿Cómo es el asunto? Mira, efectivamente, es uno de los temas que yo creo más importantes. ¿Cuáles son las medidas se tomaron el año pasado? Mire, nosotros iniciamos el año pasado como país con 10.000 personas pensionadas, pensionados de Hacienda fundamentalmente. Y como lo dijo el presidente, terminamos con más de 50.000. ¿Cuáles grupos poblacionales de pensionados fueron incluidos? Fueron incluidos los militares pensionados y sus familiares, los policías pensionados y sus familiares, así como aquel grupo de poblacional que se pensionó a raíz de los acuerdos entre el gobierno y el Colegio Médico Dominicano y los gremios de salud. Estamos hablando ahí de más de 4.000 personas que también hoy cuentan con un seguro de salud. Es decir, que hemos ido progresando. Además, hay una decisión también que se tomó, que aquellas personas pensionadas que tienen un salario, una pensión por debajo del salario mínimo, van al régimen subsidiado. Es decir, que se ha ido cubriendo esa natural expectativa que la gente tiene de que va a pasar cuando yo me retire y no cuente con un seguro de salud. Yo creo que debemos seguir ampliando esa cobertura, porque todavía quedan muchas personas hoy día pensionadas y otros que se van a pensionar que necesitan esa seguridad en el momento que la gente más lo necesita, por supuesto. Chanel, la atención primaria ha sido siempre un motivo de mucha discusión y de deficiencia en la aplicación en el país desde que se creó la ley. Así es. Hablamos de 50 centros que están planificados, ¿verdad? Para diagnóstico, atención primaria, y ya van 33. Los centros de atención están cerca de la población. Sí, así es. Lo cual implica, en el sistema viejo, que la gente tiene que moverse a larga distancia y pagar transporte y una serie de cosas, aumentando el costo de los servicios y del acceso. ¿Cómo tú ves este tema de atención primaria vinculado con un tema que, bueno, es una discusión que
Sí. Veremos más adelante. Mira, la de los atención intereses primaria envueltos. y todo el sistema de atención primaria, y yo quisiera, porque lo hemos hablado tanto en el sector salud, yo creo que hay que decir que el Estado Dominicano tiene 1.213 centros de primer nivel de atención en el país. Algunos funcionan sabemos con alguna deficiencia que debemos fortalecer, tanto de infraestructura, equipamiento. Esos centros de diagnóstico, lo que hacen es un concepto nuevo. Debemos trabajar en redes, en la comunidad. Yo creo que nosotros a veces nos acostumbramos a que en cada comunidad tiene que haber, por ejemplo, un laboratorio en cada hospital o un banco de sangre, y no tiene que ser así. Eso no, desde el punto de vista financiero, eso no es rentable. No es rentable. No es sostenible. No es sostenible, además. Lo que los países que se han organizado en este tema avanzan en una conformación de redes. Yo puedo tener un hospital toma de muestra y tengo cerca un hospital que es donde yo realizo los análisis, por ejemplo. Y eso hace mucho más costo efectivo el sistema. Pero, como te digo, sigue siendo el tema de atención primaria un desafío. Precisamente en los próximos días el equipo de gobierno del sector salud va a conocer una propuesta de un documento sobre el tema de atención primaria, cómo vamos a abordar, porque yo creo que es un tema que ya no permite mayor dilación. Yo creo que así como nosotros estamos abriendo e inaugurando hospitales, yo espero que un día estemos cerrando hospitales, porque no haya suficiente gente enferma. Porque está en la atención primaria. Claro, por supuesto. Así es. Claro. Un punto importante de tu objetivo principal en esta unidad de servicio público. Sí. La mortalidad materno-infantil tiene mucho que ver con la aplicación de protocolos que son violados, no seguidos en los hospitales. Mira, ¿verdad? Sí, Rafael, así y que mismo mucho tienen que ver nosotros con los resultados que tenemos. La desgracia de que este es un país que tiene un parto institucional de más de un 99%. Así es. Es decir, nuestras mujeres paren en nuestros hospitales. O sea, no pasa como en otros países de Sudamérica o Centroamérica, donde el parto institucional es mucho más bajo. O sea, se producen en partera, aquí tenemos una red que permite que más del 99% prácticamente las mujeres paren en nuestros hospitales. Pero además, esas mujeres están teniendo en promedio 5 consultas prenatal. O sea, que están yendo, antes del parto, están yendo a los hospitales. Sin embargo, se siguen muriendo. La ministra de Salud acaba de anunciar que el año pasado, de acuerdo a datos muy preliminares, el 88% de las muertes maternas eran evitables. Entonces, a veces nosotros, las cifras, no nos damos cuenta que detrás de las cifras hay seres humanos. O sea, detrás de las cifras, eso, que la mortalidad materna está en tanto, que está en cuanto, o sea, son seres humanos, son mujeres y niños, en caso de la mortalidad neonatal, que hemos quitado la oportunidad de tener una vida, mujeres jóvenes en muchos casos, que mueren por una causa evitable. Entonces, efectivamente, con nosotros, desde SENASA, nosotros le habíamos propuesto ya al doctor Nelson Rodríguez un conjunto de medidas, y tiene que básicamente con creación de incentivos en aquellos centros de salud donde se produce la mayor cantidad de mortalidad de muerte materna. Nosotros tenemos 10 hospitales que producen el 80% de la muerte, entonces vamos a incidir ahí, tenemos focalizado el problema, vamos a ver de qué se trata, vamos a crear para esos profesionales un incentivo importante a los médicos, a las enfermeras, a todo el que interviene en ese proceso, pero que ese incentivo esté vinculado a la calidad del servicio, a la calidad que se brinde y a la disminución de indicadores, a la mejoría de indicadores, en este caso un indicador de mortalidad materna. Yo creo que otros países lo han logrado, yo creo que efectivamente nosotros lo vamos a lograr y es un desafío enorme que tenemos. Yo cuando la gente me habla a mí del hospital, es importantísimo el hospital, pero es importante también el servicio y la calidad con que se ofrece ese servicio dentro del hospital. Entonces, yo decía recientemente, un hospital es una empresa social, y como tal tú tienes que organizarla. Nosotros yo creo que debemos organizar el hospital, no verlo como un tema de asistencia social, yo creo que hay que verlo como un tema de derecho, y por lo tanto la población tiene el derecho de reclamar al Estado y a sus funcionarios. Y cuando digo funcionarios, hablo de los 58,000 personas que trabajan en los centros de salud, reclamarle una mejor atención y mayor dedicación también a hacer efectivo ese derecho, que es un derecho constitucional. Al 2020 tendremos
la población que se ha propuesto el presidente de la República? Sí, nosotros en programa cubierta por de los gobierno servicios tenemos de salud. Un 90% como meta para... Al 20. Creo que podemos superarla. Queremos superarla si lo vamos a asociar incluso con otras medidas que se van a tomar próximamente. Sabe que aquí hay muchas empresas, por ejemplo, que no están en la seguridad social porque la ley actual tiene un recargo muy alto que no permite que empresas que se atrasen puedan luego reincorporarse, sobre todo pequeñas y medianas empresas, a la seguridad social. Bueno, en ese sentido, el equipo de gobierno está trabajando en una propuesta para disminuir esos intereses por mora, como se le llama, que ahora mismo son, reitero, prácticamente impagables por una empresa que se atrase 1 o 2 meses. De cara, Chanel, al futuro, entiéndase el futuro, sí. No tiene que ser a corto plazo necesariamente. ¿Qué previsión tienen ustedes con respecto a la preparación de nuestro sistema de atención hospitalaria y de diagnóstico y demás ante la posibilidad de grandes eventualidades, tipo las sísmicas, por ejemplo? Sí, claro. Sabemos que incluso el amigo Pagán de la OISOE asumió la responsabilidad de postergar un tanto algo para evitar No, exactamente. El tema fundamental en la cual no se ha cumplido con la proyección inicial de entregar en el tiempo previsto los 56 establecimientos de salud es que justamente cuando inició ese proceso vino una nueva norma antisísmica que fue asumida por el Ministerio de Salud en nuestro país y fue impuesta entonces a todo el que construye un centro de salud tiene que ajustarse a esa norma. Y esa norma obviamente garantizan una mayor resistencia ante ese tipo de fenómenos, como tú bien señalas. Y yo creo que la dilación en ese sentido ha valido la pena porque tenemos hoy día, vamos a tener hospitales mucho más. Es importante que en algún momento el ingeniero Pagán ustedes lo interroguen sobre ese tema, para que él le cuente lo que nos encontramos en muchos establecimientos de salud que, como ustedes saben, tenían más de 50 años de construcción y que afortunadamente no hubo en ese periodo un evento importante desde el punto de vista sísmico, pero la idea es eso, prepararlo para que eso no ocurra. Y eso es lo constructivo, Chanel. Ahora, la preocupación es más si el Sistema Nacional de Salud estaría en condiciones, efectivamente, porque se hacen, ¿cómo se llaman? Ensayos, simulacros de esto y lo aquello. ¿En qué medida, ante una situación catastrófica, nosotros como Sistema Nacional de Salud estamos en capacidad de darle los servicios a nuestra población? Depende, mira, hay eventos con la cual ningún sistema está preparado. Eso estamos claros. Tú produces un evento que te desborda un sistema sanitario en un determinado momento. O sea, pero mira, yo creo que el señor presidente hoy en su discurso hablaba de cómo nosotros enfrentamos, cómo el país, y mencionó a las instituciones involucradas, enfrentaron los eventos del año pasado, que probablemente nosotros lo hemos disminuido en su impacto, porque las muertes no fueron en una cantidad numerosa y quizás, pero fueron fenómenos, señores, importantes y continuos durante todo el año. Sin embargo, por los datos que di anteriormente, tanto el sistema de salud nuestro como las demás instituciones, yo creo que abordaron este tema con bastante eficiencia y con y en tiempos récord. O sea, la respuesta del Estado Dominicano ante esas situaciones fueron, reitero, con eficiencia y con una oportunidad encomiable. Perdón, otra última. Una última. Con el programa. Es pura curiosidad, pero que a la gente le interesa, estoy seguro. Mire, a mí me llegó un anuncio del Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, que da cuenta de un programa de cirugías gratis, en combinación con la Sociedad Médico-Dental Dominicana de Nueva York. Pero hay cirugía general, otorrino, cirugía plástica, oftalmología, cirugía maxilofacial y ortopedia. Y esto es del 7 hasta el viernes, del 7 de marzo hasta el 10 de marzo. Usted debe estar enterado. En realidad esto es un protocolo nuevo o esto es una cobertura nueva. ¿De qué se trata? No. Y de hecho yo no soy muy con los operativos. Yo creo que a mí no me gustan mucho los operativos, porque los operativos lo que hacen es que te evidencian
la deficiencia. Lo que sí nosotros hemos anunciado como una segunda prioridad después del tema de la mortalidad materno-infantil, es la disminución o eliminación de la lista de espera en cirugías. Nosotros tenemos, señores, y le digo, vamos, porque ni siquiera tenemos un registro de lista de espera. Un paciente, un usuario, un ciudadano va a un centro de salud, le colocan su cirugía para agosto del año que viene y probablemente de este año no esté registrado. Entonces vamos a hacer una lista que la gente sepa y en función de esa lista vamos a trabajar, reitero, para disminuir en algunos casos y eliminar en otros las famosas y odiosas listas de espera. Yo creo que ese es un segundo reto importante y podemos hacerlo y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer, estamos identificando cuáles son los casos más extremos de esa lista de espera y para que no tenemos que no hacer frecuentemente esos operativos que tú bien señalas, sino que sea parte de la rutina del establecimiento de salud. Chanel, hay dos detalles, diríamos, dos datos, quizás un tanto, quizás no, objetivos, que sirven para uno evaluar lo que está ocurriendo en la República Dominicana, particularmente en estos últimos 5 años, 6 años que va a cumplir el presidente Danilo Medina. El primero tiene que ver con la educación. El flujo de familias, de estudiantes, desde la educación privada hacia el sistema público. Ese es un fenómeno, todo un fenómeno que sirve para evaluar qué está ocurriendo en la República Dominicana, particularmente en materia de esto, de eficiencia del Estado. Y el segundo tiene que ver con la salud. Así es. Tiene que ver con la salud. Por primera vez en la historia de la República Dominicana, creo que el sistema público de salud pasa a ser referencia y a competir con el sector privado. Por primera vez en la historia de la República Dominicana, realmente el sistema de salud público pasa a ser competencia del sector privado. Competencia en el sentido de que están realmente, incluso en muchos aspectos, el público es superior. Y eso te voy a dar un dato que confirma eso que tú dices. Alrededor del 30% de las personas que tienen un seguro contributivo que están yendo a hospitales públicos. Ya, en este momento, y no hemos concluido el otro proceso de los demás hospitales y establecimientos que el presidente anunció hoy. Pues ya tenemos hospitales que la facturación en el régimen contributivo es bastante alta también. Chanel, hay un tema que... Escucha, Rafael, eso es importante, por lo que tú señalas. El otro día yo estuve en una discusión con un empresario que él me decía, bueno, el Estado no puede competir. Digo, no es que el Estado compita, es que es una responsabilidad del Estado, porque por años hemos dicho, pago impuestos, pero cuando me enfermo tengo que ir a una clínica privada. Claro. Entonces, eso responde a esa preocupación que por años hemos externado todos. Todos hemos tenido esa preocupación, claro. Entonces, que yo pago mi impuesto, pero también puedo ir a un centro donde pagando menos puedo también recibir atención de calidad. Que me devuelva el Estado. Claro, por supuesto. Exacto, pero además es un dato interesantísimo, Chanel, un hecho. Sí. Además, que cuanto mejor servicio ofrece el Estado, tanto mejor tendrá que ofrecer el privado. Claro, también. Yo creo que eso es importante. Esa es la competitividad. Claro, eso es importante. Eso es importantísimo. Claro. Nosotros Por vamos lo a crear, tanto, es el sistema. Yo creo que, y además el sector salud, en lo que a nosotros nos concierne, tiene que haber estímulos. Nosotros vamos a crear premios de calidad en el sistema hospitalario. Vamos a promover competencias sanas entre los centros de salud y que esa competencia tenga premios a final del año. Y vamos a hacer un ranking, una categorización de hospitales para que la gente sepa dónde tiene los servicios de salud en mejor calidad, que eso incluya no solamente infraestructura y equipamiento, sino la calidez y la calidad con que el personal atiende a la población. Hay un tema ahí, Chanel, que habitualmente se queda medio relegado, que tiene que ver con recursos humanos en salud. Sí. Hablábamos de protocolos que lo aplican el personal de hospitalario, ¿verdad que sí? Y que crean estos resultados que conocemos. El tema de enfermería. Sí. Que tenemos un déficit, es un tema clave en este sentido, pero no solamente por el déficit que lo señalo, sino por el nivel de formación, que habitualmente son auxiliares, bajo aquella modalidad antigua de formación. Sí, claro, sí. Ya el Community College forma un nivel técnico de 2 años. Sí, así es. Entonces, ¿qué vamos a hacer
para elevar este nivel de formación de las enfermeras? Es una responsabilidad, yo creo, del Ministerio de Salud Pública, conjuntamente con el Ministerio de Educación Superior. Yo creo que nosotros tenemos un reto importante, no solo en este ámbito, sino también en otros ámbitos profesionales, de hacer cada día mejores profesionales que egresan de nuestras universidades. En el tema de recursos humanos, que no es un tema fácil en el sector salud, nosotros tenemos un tema que no solamente es el que tú señalas, Rafael, sino el tema de la concentración de los recursos humanos. Nosotros tenemos una cantidad importantísima de recursos humanos concentrados en Santiago y Santo Domingo, Distrito Nacional. Entonces hay una inequitativa distribución en las zonas lejanas. El año pasado el gobierno americano, eso fue parte de los acuerdos, propuso incentivos a personas que vayan a la frontera o que a lugares distantes de la capital dominicana, y esos incentivos se van a comenzar a aplicar este año. Yo creo que eso va a servir de estímulo para que cada día más fortalecer esos centros que obviamente no son atractivos para esos profesionales, pero sí, reitero, yo creo mucho en los estímulos, los incentivos. Si hay incentivos que sean atractivos, la gente se va a ir, la gente se va a esos centros. Y otro tema también clave, el sistema nuestro, sobre todo lo que tiene que ver con el primer nivel de atención, fue un sistema diseñado para una población rural. ¿Ustedes recuerdan las famosas clínicas rurales? ¿Qué pasa? Esta población se ha vuelto, este país se ha vuelto una población ya urbana. Entonces las grandes ciudades no tienen respuesta hoy en el primer nivel para hacerle frente a la demanda de servicios de salud. Ese es otro tema también que hay que enfocar. O sea, son un sinnúmero de aspectos importantísimos. Ustedes pueden ver un sistema de salud, un sistema complejo, porque es por los costos que implica, por los intereses que implica, por los recursos humanos, porque estamos trabajando con la salud de la población, con la vida de la gente. Entonces lo que hay que apostar con optimismo a un mayor esfuerzo, mayor sacrificio de todo, y saber que quienes trabajan en el sistema sanitario estamos trabajando por los demás. Yo creo que eso es fundamental. Y vamos a pedirle al Colegio Médico Dominicano que no nos paralice el sistema a cada rato, por Dios. Que hubo un acuerdo con el Colegio Médico. Yo creo que con la nueva directiva ha habido acercamientos importantes. La primera reunión que sostuvo la directiva actual fue con el presidente de la República, y a partir de ahí ustedes han visto ahora que la dirección del Colegio Médico ha estado yendo centro por centro, se está construyendo con el ingeniero Pagán, o sea, hemos sido transparentes en este sentido para que ellos vean los niveles de avance en cada una de esas obras. Yo tendré próximamente una reunión ya me he reunido con otros gremios, pero con el Colegio Médico, en el entendido que tenemos en común muchísimas cosas que hacer por los demás, muchísimas cosas. Retos del Servicio Nacional de Salud para el 2018, porque está comenzando el 2018, por lo tanto a ti te tocará mejorar la gestión hospitalaria. Cuando hablo de gestión, no solamente tiene que ver la parte asistencial, sino la parte de gerencia en sentido general. Mejorar, convertir al servicio como institución en una institución moderna, yo creo también es un aspecto importante, eficiente, y como ya le he dicho, el tema de la calidad en el servicio, y que calidad no se vea como una cuestión estérea, porque a veces decimos calidad y es abstracta, pero no, sino calidad percibida, que la gente perciba y se resuelva su problema de salud. La disminución de la mortalidad materna y neonatal, y el tema de lista de espera. Yo creo que eso resume un poco nuestras prioridades. Chanel Rosa Chupani, recién designado director del Servicio Nacional de Salud y hasta hace poquísimo. Y la voz por las reuniones que he tenido que tener. Sí, salimos a las 11 de la noche. De reunión en reunión. Y bien, gracias Chanel por estar aquí con nosotros, y ya contamos contigo. Gracias. Te vamos a dejar que te sientes pero si allá, aunque no te sentarás, desde luego, para que entonces venga a compartir con nosotros también algunos de esas gestiones que ya comienzas a hacer ahí en el Servicio Nacional de Salud. Y es una pena que se nos vaya y no nos diga cómo se entronca el Servicio Nacional de Salud y los esfuerzos ya a partir de ahora, de tu gestión, con los anuncios que hizo el presidente en el discurso con respecto a llevar el 911 a San Pedro, La Romana, Peravia, y cómo eso está supuesto a impactar todo.
porque el 911 no solamente es el traslado de personas, sino que tiene que haber una respuesta en el hospital. Claro. Y en cada lugar que se ha producido esa tensión, se han mejorado las emergencias de los hospitales, ha habido un cambio. Ustedes pueden, como lo dijo el presidente, ya se inauguró el hospital en La Vega, anunció también un hospital regional en Bonao y uno en San Francisco de Macorís. Y es importante, nosotros la próxima semana estaremos en el inicio de la construcción del hospital de Neiva, que también es importante. Que también. Sí. Que tiene bastante tiempo. Así es. Gracias a Chanel. Sí, Y gracias, ustedes Chanel. quédense ahí porque seguimos compartiendo con ustedes más impresiones sobre el discurso de rendición de cuentas del presidente de la República. No se mueva de ahí. Hay un país en el que la salud, la educación, el crédito y la vivienda son cada vez más derechos reales de cada uno de los hombres y mujeres que lo habitan. Ese es mi país, esa es la República Dominicana.